se produjo y se produce un retorno muy importante de los famosos estacioneros, los pasioneros. Sí. Yo tengo un caso muy particular de unos amigos que están, yo vivo en Capiatá, ahí están unos amigos que hace 100 años, de una manera totalmente tradicional, ellos desarrollan cada Semana Santa el Vía Crucis, y que incluye el famoso Purajeyasí, el canto lastimero, que no es Purajeyasí, tengo que aclarar porque muchas veces la gente dice Purajeyasí o es Purajeyasí, es el canto lastimero, el canto doloroso que refleja la pasión de Cristo. Este es un grupo que está yendo para la gente que quiera, inclusive hoy hacen ellos una presentación a la tarde. El grupo se llama Santo Rey, está en el kilómetro 18 de Capiatá, y hace 100 años que un grupo de familias se reúnen siempre en esta época y cantan, salen, tienen su propia indumentaria, sus insignias, sus estandartes, sus faroles, y recorren y cantan. Y esas canciones están en castellano, están en guaraní, están en yopará, y ver a esos amigos cuando salen con tanta devoción, con tanta fe, es allí donde eso todavía nos demuestra que hay una marcada presencia religiosa en mucha gente.